Muy buenos días, subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana. Señora Silvia Aguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos. Señor Raúl Figueroa, exministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Buenos días, autoridades de la universidad, autoridades de la facultad, cuerpo académico, administrativo y estudiantes. En nombre de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales y del Observatorio del Contexto Económico OSEC, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo seminario del ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad. En esta ocasión es Visiones sobre el financiamiento público para la educación superior. A continuación dejo con ustedes al director del Contexto Económico de la UDP OSEC, el economista Juan Bravo, quien les dirigirá unas palabras. Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a este seminario que hemos organizado el Observatorio del Contexto Económico de la UDP, conjunto con la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Hugo Portales, con el propósito de abrir un espacio de diálogo, análisis y reflexión en torno al proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, más conocido como el FES. Hoy nos convoca una discusión de fondo que no solo abarca aspectos técnicos o presupuestarios, sino una pregunta esencial para el desarrollo de nuestro país. ¿Cuál es el mejor diseño para garantizar que el acceso a la educación superior no esté determinado por el origen socioeconómico, sino por el mérito, el esfuerzo y las aspiraciones de cada estudiante? El proyecto de ley FES, actualmente en discusión, representa un hito clave dentro de este debate. En este contexto, creemos que este seminario puede aportar al debate público desde una mirada crítica, constructiva y pluralista. Agradecemos profundamente la presencia de los panelistas que nos acompañan en esta jornada. Su presencia no solo enriquece el encuentro, sino que también evidencia su compromiso con un tema tan relevante como lo es el futuro del financiamiento de nuestra educación superior. Los quiero presentar brevemente. Nos acompaña el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. El subsecretario Víctor Orellana es sociólogo de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como director de la Fundación Nodo 21, como investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y dirigió el proyecto Escuela Centro Experimental CAREN de la misma universidad. Sus principales líneas de investigación son la sociología de la educación superior y el vínculo entre educación y estructura social. Además, ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo. Silvia Aguirre es licenciada en Filosofía por la Universidad de Chile y doctora en Filosofía por la Universidad Albert Ludwig de Freiburg, Alemania. Es investigadora senior del Centro de Estudios Públicos desde 2014. Sus áreas de investigación son educación en la infancia, además de ser la coordinadora del proyecto de conservación, institucionalidad y filantropía. Actualmente es consejera del Consejo Nacional de Educación, además de columnista habitual de La Tercera. Participó en la Comisión Experta Asesora Presidencial para la actualización de la medición de la pobreza en Chile, en la Mesa Técnica para evaluar el ranking como instrumento de selección para la educación superior y en la Mesa Técnica del Sistema de Admisión Escolar. Fue asesora del Ministerio de Educación entre 2012 y 2014 e integró el Consejo Asesor Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Raúl Figueroa es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes. En el ámbito académico ha sido docente de las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad de Chile y de la Universidad Andrés Bello. Se ha dedicado al análisis, diseño e implementación de políticas públicas en el área de educación, tanto desde el sector público como desde la sociedad civil. En 2014 funda Acción Educar, donde también fue director ejecutivo. En el Ministerio de Educación fue jefe de la División Política y jefe de asesores entre 2010 y 2014.
Durante el periodo 2018 y 2022 fue subsecretario y luego ministro de la misma cartera. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. También quiero agradecer al decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, Mauricio Villena, quien moderará el panel de conversación con nuestros invitados. Sin más preámbulos, entonces, los invito a que demos inicio a este seminario, esperando que sea un espacio de diálogo que nos permita profundizar y poder formarnos una opinión respecto a este tema tan trascendental para nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de OSEC y quiero invitar a los panelistas y al moderador, invito al moderador, nuestro decano Mauricio Villena, ¿verdad? También invito al señor Víctor Orellana, pasan adelante por favor, a la señora Silvia Aguirre y al señor Raúl Figueroa para el inicio de este conversatorio. Muy bien. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, la educación superior es una línea que es clave en el desarrollo de las sociedades, pero no solamente por su aporte al conocimiento y la promoción de valores democráticos, sino también por su impacto económico, dado que estamos en una facultad de Administración y Economía para sobre. En economía moderna, la formación avanzada de capital humano impulsa el crecimiento y la oportunidad individual. Y aquí los sistemas de financiamiento son claves y por eso la importancia de nuestra perspectiva en este seminario. Y lo es secretario Víctor Orellana, Silvia Orellana, Silvio Aguirre, del CET, y a Raúl Figueroa, ex ministro y director del IPP de la UNAM. Y vamos a partir con una pregunta al subsecretario Orellana. Y primero que todo, nos gustaría que nos explique los principales aspectos del proyecto de ley y que cree este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Y ahí le pido al subsecretario que nos dé su visión, en muchas veces visiones contrapuestas de cosas que están en la ley, y usted también nos puede explicar. Gracias. No, pero ¿cuánto tiempo me...? No, claro, bueno, tenemos que tener una lista de preguntas que como 5 minutos. Bueno, le agradezco la pregunta, agradezco la instancia, de verdad, un gusto estar acá con Raúl Silva, con la universidad. Es fundamental que en definiciones de política como esta exista un amplio debate. Eso es clave porque en la medida que exista debate, las propuestas se mejoran, se descubren los disensos y en la medida que ese debate es un debate racional, es decir, se descubren en torno a argumentos, los países se vuelven conscientes de las diferencias que tienen y por lo tanto de la necesidad que tienen que llegar al entendimiento. Así que disponible siempre y feliz de estar en este auditorio con tantas personas. La propuesta del gobierno está enmarcada en lo que hemos denominado la organización de la educación superior, que es una necesidad que tiene nuestro sistema, dado que hemos crecido, o sea, tuvimos una etapa de crecimiento de la matrícula muy acelerada, muy rápida, en comparación a otra experiencia de otros países, que se cimienta en mecanismos de financiamiento, o sea, que no estuvieron diseñados para el tamaño de la operación actual de la educación superior. Pero además, la educación superior en su crecimiento no tiene necesariamente una vinculación todo lo feliz o adecuada que esperáramos con las necesidades del país, con las necesidades productivas del país. Hubo el propio estudio de la Universidad de Portales, ¿no? Hace poco sobre digamos, lo que coloquialmente llamamos desempleo ilustrado. Siempre el desempleo había sido menor en las personas con la educación superior. No obstante, se encuentran las variaciones recientes de la tasa de desempleo que, en términos relativos, de la variación, digamos, un componente importante de los encuestados. Francamente, cuando leí el estudio y leí las cifras, me sorprendió bastante. No sabíamos que había un problema de inadecuación entre los titulados, incluso las personas con educación superior incompleta, y la estructura ocupacional. Eso se venía discutiendo hace mucho tiempo, pero no al punto que afectara de esa magnitud la tasa de desempleo si tomamos esa cifra, ni que la cifra del Encuentro Nacional de Empleo. Entonces, básicamente tenemos
un desafío que es cómo conectamos la educación superior con la necesidad productiva del país y luego cómo la financiamos de una manera adecuada, porque los mecanismos de financiamiento no fueron diseñados para el tamaño de la operación que tiene la educación superior, en especial el crédito con Bachelet. Hay un proceso de reforma que parte con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero que son cambios que todavía están en implementación, por lo tanto, el proceso de cambio que todavía es temprano para definir su digamos, resultado final, pero que intenta reponer el interés público y por lo tanto reorganizar el sistema de educación superior de tal manera de garantizar derechos sociales y poder orientarlo de mejor manera a las necesidades del país con todas las críticas que uno le puede hacer a ese proceso de reforma. De hecho, yo mismo creo, tengo bastante críticas al respecto, pero lo medular, Chile está intentando racionalizar su sistema de educación superior porque el crecimiento que tuvo, con el instrumento de financiamiento que tuvo, generó un impacto fiscal muy grande que no estaba calculado del economía que tenía, tanto en el impacto fiscal, pero también para las personas. Pero niveles de endeudamiento que son, digamos, dificultan la vida de las personas. Entonces, lo que hace nuestro propuesta en términos muy sencillos es tratar de reemplazar el crédito penal del Estado con un sistema de financiamiento que se corresponda con la arquitectura institucional que generó la reforma de la gratuidad, es decir, que no existan dos sistemas de financiamiento paralelos con regulaciones totalmente contrapuestas, sino bien que tengan más armónicos. Por lo tanto, sentimos que nuestro proyecto es heredero de la ley 21.091, de la ley que crea la gratuidad, y básicamente lo que hace es que al basarse en el esquema de regulación que estableció esa ley, necesariamente, y esto es muy importante que lo conversemos también acá, necesariamente, como no podemos avanzar a la gratuidad universal de manera rápida, porque no tenemos los recursos, también hay que ser muy franco con eso, entonces sería fantásticamente preparado, no tiene los recursos para eso, daría una, digamos, una de los sectores. Lo que hacemos es establecer un sistema donde las personas estudien, ojalá sin tener que pagar un pago, en la mayoría de los casos, como está el proyecto. Solo se establece una excepcionalidad para las personas que pertenecen al 10% de más alto ingreso. Las personas estudian y luego retribuyen una magnitud que puede ir desde cero, en caso de que no tengan ingresos, o tengan ingresos menos de 500.000 pesos, hasta un máximo hipotético del 7% en la mayoría de los casos, y cuando ganan más de 8 millones de pesos, el 8% de sus ingresos. ¿Y por qué hay una, porque alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué me hicieron un crédito? A mí una vez un investigador, ¿cómo estoy en el tiempo? No, no, yo estoy en un momento. Uno puede decir, pero ¿por qué me hicieron un crédito? Yo me imagino vamos a conversar sobre esto. ¿Qué tienen un sistema que no es un crédito? Y francamente, no hay una definición biológica al respecto. Es un sistema, es una razón puramente práctica. Cuando tú tienes un sistema de crédito, tú necesitas que de alguna manera, el respaldo de ese crédito es la rentabilidad profesional. Me voy a explicar. Cuando tú compras una casa, tú garantizas el crédito para la casa. Es un crédito hipotecario. Compras un auto, la garantiza el auto. En el caso de los créditos estudiantiles, lo que se entiende como garantía es de alguna manera, rentabilidad de la educación. Pero ¿qué ocurre en Chile? Que las rentabilidades son variables. Efectivamente, como el 76%, no, perdón, el 56% de las personas que están en etapa de pago ganan menos de 150.000 pesos. La rentabilidad no podemos darla por sentado priori. Tenemos que tener un sistema que reconozca la variabilidad de ese proceso. Y esa es la razón por la cual nosotros simplemente no podemos hacer un crédito. Hay una segunda razón que tiene que ver con esto de la rentabilidad y el informe del precio, que es que la regulación arancelaria está basada en costos necesarios y razonables, y por lo tanto no incorpora la rentabilidad en el proceso de formación de precios. ¿Qué esto es relevante? Y esto es la discusión que tenemos con los abogados en este momento y con nuestras facultades de Derecho. La carrera de Derecho hoy día, el precio, entre comillas, histórico, o el arancel histórico, es más alto que el costo. ¿Por qué se justifica aquello? Porque la carrera de Derecho tiene una rentabilidad determinada que justifica que las personas concurran con un precio mayor en ese arancel, y esto está, y lo contrario en otras carreras. Cuando tú tienes una regulación basada en el costo, la rentabilidad desaparece de la ecuación.
Esto es una discusión porque uno podría, y yo creo que es importante discutirlo, tiene que desaparecer totalmente la rentabilidad. Pero esa es la definición que se tomó en la ley de instrucción 91. Entonces tú remueves la rentabilidad y por lo tanto el arancel que transfiere el fisco a la carrera de Derecho está basado en costo necesario y razonable, por lo tanto ese arancel tiende a bajar. Perfecto. Y en otras carreras tiende a subir cuando pasa el fenómeno inverso. Entonces, si nosotros hiciéramos un crédito basado en ese nivel de... Nosotros basado en la regulación arancelaria, mandaríamos a un profesor con una deuda mayor que un abogado. Y como eso no tiene mucho sentido social, lo que queremos hacer es que la proporcionalidad entre el uso del beneficio o del instrumento y la retribución sea una proporcionalidad de ti, que los montos tengan que ver con tus ingresos de tal manera que tú tengas un seguro. Claro, vas a retribuir más si estás ganando más, pero si estás ganando menos, vas a retribuir. Esta es la razón por la cual pensamos que esta es la mejor solución y por eso creemos que especies adecuadas y tipo mayores, digamos, tiene un diseño que permite que para las personas en promedio haya menos retribución, promedio, y para el fisco haya mayor recaudación. De tal manera que este esquema permite tener una mejor situación fiscal, una mejor situación para las personas en general y para las instituciones una situación basada en costos necesarios y razonables. Con eso me detengo porque sé que tenemos que debatir, simplemente señalar que hay muchos temas pendientes, muchos detalles también, y el gobierno tiene total disposición de llegar a los acuerdos necesarios para resolver. Muchas gracias, subsecretario. Silvia, tú como experta en educación, ¿cuáles son tus apreciaciones de este proyecto y qué riesgos evalúas tú respecto de Muy buenos días. Sí, a ver, yo creo que es importante partir diciendo que hay un acuerdo transversal respecto a las falencias que tiene el actual sistema de crédito con garantía estatal. ¿Verdad? Una de las principales falencias que tiene este crédito es justamente la baja recaudación que ha tenido por la alta morosidad. Hay un problema en la forma en que se recauda, el hecho de que el Estado sea garante, que incentivos a la banca a recaudar, pero no haya cobrar a los estudiantes, y eso ha hecho que ese proyecto sea altamente costoso para el fin. Y además tiene otro problema, ¿verdad? Ese crédito tiene dos buenas en el otro contingente en el ingreso, con tramos que no pueden superar hasta el 10% del ingreso del estudiante. Sin embargo, estas condiciones no son automáticas, sino que hay que postular, y eso hace también que algunos estudiantes no postulen las condiciones más favorables. Y por último, los que están morosos no se pueden adherir a estos beneficios y por lo tanto ellos quedan en condiciones mucho más desaventajadas, acumular que es una deuda muy difícil de costear. Y por tanto hay acuerdo en cuáles son los problemas que enfrenta el CAE. Ahora, ¿es el FES la solución? Yo creo que el FES aborda muy bien lo que tiene que ver con la recaudación fiscal. Tiene un sistema en donde a los beneficiarios le van a descontar por planilla, ¿verdad? El Servicio de Impuesto Interno fija el monto que debe ser descontado por planilla, lo recauda la Secretaría General de la República, y es una forma muy eficiente de hacerlo, y sería muy difícil de que el Estado operara de esa manera si no fuese el mismo Estado el que pone los recursos y fuese la banca. Yo creo que si fuese la banca el que despende los recursos, no se podría implementar esa forma de recaudación que claramente es muy eficiente. ¿Dónde está el problema? Y yo veo al menos dos problemas graves. Uno tiene que ver con la prohibición de copago. Como decía el subsecretario, ¿verdad? Queremos que los jóvenes paguen sola, o sea, que depende de la solamente para ser regulados y que no haya copago hasta el arancel real. Que los jóvenes no tengan que copagar de manera que puedan estudiar efectivamente gratis mientras estudian y que después contribuyan. El problema es que se tiene un costo para las universidades, ¿verdad? Tiene un costo estimado, he escuchado distintas cifras, entre 200 y 300 millones de dólares anuales para las instituciones de educación superior. Entonces, ya estamos viendo, al menos en el Consejo Nacional de Educación, estamos viendo los efectos que ha tenido la gratuidad en algunas instituciones de educación superior en términos de menos recursos. Y el impacto que ha traído. Pensar que 200 millones de dólares menos en el sistema de educación superior, ¿verdad? No va a tener ningún impacto en calidad, ni en segregación, ni en inclusión, es ser ciego ante ese efecto. Me parece sumamente grave en un escenario donde estamos con la revolución de la inteligencia artificial y donde claramente la educación superior
va o puede jugar un rol clave en la formación del capital humano para aquí a los próximos 20 años. Y le estamos quitando a ese actor clave 200 millones de dólares anuales por esto. Me parece que es sumamente complejo. Hay instituciones que ya han dicho que sus finanzas se verían claramente que peligra la sostenibilidad del sistema de educación superior, ¿verdad? Entonces, que me parece que esa es una preocupación muy grande y que ha estado muy manifiesta en la discusión pública. Pero yo tengo otra aprensión además, ¿verdad? Que como decía el subsecretario, en promedio los estudiantes van a pagar menos y el Estado va a recaudar mucho más. Bueno, ¿cómo se llama ese milagro? Unos pocos van a pagar muchísimo. Y a mí me parece que ahí hay un problema con los estudiantes que tiene que ver con justicia y con equidad. Es decir, en un estudio de Lorraine, sí, no sé, no se murió su medio, ella dice que el 17% de los estudiantes va a pagar más de 1,5 veces, ¿verdad?, lo que el Estado le prestó para estudiar. Entonces, ahí tenemos que hay un porcentaje de estudiantes, que entre un 17 y un 20% de estudiantes, que en realidad va a pagar esto. Esta política la van a pagar ellos, ¿verdad? Hay estudiantes incluso que van a pagar mucho más de 3,5 veces, porque aun cuando se puso un límite al pago máximo, ¿verdad?, de 3,5 veces, ese pago tiene que cumplir el 90% del plazo. Por lo tanto, si usted paga 3,5 veces en los 5 años, sigue pagando. Y me parece que eso es tremendamente injusto. Y por último, me gustaría mencionar la diferencia entre por qué no puede ser un crédito. Todos los estudios internacionales, incluso aquellos expertos internacionales que firmaron una carta apoyando esta propuesta, porque era contingente en el ingreso, todos ellos en sus papers internacionales, en sus investigaciones académicas, ¿verdad?, apoyan lo que es un crédito contingente en el ingreso en contra de un impuesto a los graduados. ¿Y por qué? Porque el impuesto a los graduados, ¿verdad?, uno contribuye en función de su renta futura, pero esta contribución se puede convertir en un crédito con una tasa de interés. Y la tasa de interés ahí es variable en función del tiempo que uno paga. Por lo tanto, por decirle simplemente algo, ¿verdad?, si vamos a aplicar como límite 3,5 veces lo que costó la carrera, cuando un alumno estudió en un CFT estatal y tiene que pagarse 3,5 veces en 8 años, la tasa de interés implícita que está ahí es muchísimo más alta que el universitario que tiene una carrera de 4 años, donde la tasa de interés, por ejemplo, sería el 17% anual. Ni la banca se atrevió tanto. Ni la banca se atrevió a cobrar esa tasa de interés anual. Con este proyecto, si cobramos el límite 3,5 veces, es una tasa para una carrera de 4 años, que se pagan 16 años, ¿verdad?, de 17% anual. Para un CFT total sería muchísimo más alta, y para alguien que estudió medicina, que son 7 años, ¿verdad?, que va a pagar 20 años, la tasa es mucho menor. Por lo tanto, me parece que para resguardar la equidad del sistema, me parece que tiene mucho más beneficios el crédito que el impuesto al graduado, y es algo que se ve en la discusión internacional. Es un gran debate en este tema. Prácticamente no conozco personas que apoyen, ¿verdad?, el impuesto a los graduados en vez del crédito emocional expansivo a nivel mundial. Sí, que vaya. Sí, gracias, Silvia. Y, bueno, Raúl, tú como ex ministro de Educación, yo te voy a hacer dos preguntas en una. Una, bueno, tus apreciaciones de este proyecto. Pero también, oye, ¿cómo lo ves tú en el timing que se está discutiendo? ¿Cómo va la discusión también que se viene con el ciclo político encima? Y también si ves algo positivo del proyecto. O sea, ¿qué destacan tú como positivo? Bien, bueno, gracias por la invitación. Gracias, Silvia. Gracias a todos que bueno, ya siempre saca este debate, bueno, que si voy a tratar de pensarla. Primero, creo que es importante, siguiendo la línea de lo que aquí se ha presentado, tratar de esquematizar un poco conceptualmente hacia dónde debería apuntar un buen sistema de financiamiento de la educación superior, y específicamente un buen sistema de financiamiento a los estudiantes, que en definitiva eso es lo que estamos hablando, y acá se confunde, y es un tema también que hay que incorporar al tema. Y luego de esa conceptualización, identificar, bueno, en qué medida esta propuesta es, uno la podría considerar positiva o negativa, dependiendo de cuánto calza con esa clasificación. Y por eso hay que yo voy a ir abordando la pregunta completa. A mi juicio, obviamente uno puede incorporar otras categorías, pero hay 3 elementos que son centrales cuando se discute un sistema de financiación. Tienen que ver con en qué medida este sistema de financiamiento es favorable a los estudiantes en 2 dimensiones: en la dimensión que el sistema de financiamiento permita romper barreras en orden a que cualquier persona con mérito suficiente, sin importar su nivel socioeconómico, pueda efectivamente acceder a la educación superior, y luego que una vez que tenga que retribuir, que esa retribución sea
acorde a lo que el fisco apostó por esos estudios y que no genere desincentivos a conductas que no son convenientes ni para esos egresados ni para el país, ni formalidad, por ejemplo. Eso es una categoría, vamos a abordar el tema. Una segunda categoría tiene que ver con en qué medida el sistema de financiamiento contribuye al máximo desarrollo del sistema de educación superior. Es un sistema coherente, compatible con la calidad de la docencia, con la calidad de la investigación, con el posicionamiento de nuestras universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, en un concepto hoy día mundial de oferta académica de calidad. Y un tercer elemento tiene que ver con la viabilidad fiscal de los mecanismos de financiación. A mi juicio, si bien uno puede hacer un análisis bien fino, identificar algunas cosas que yo creo que son rescatables, ¿cierto? Pero en el grueso, este proyecto se cae o no cumple con ninguno de esos tres. Si uno lo mira desde el punto de vista de los estudiantes, es cierto, es innegable, el estudiante se ve favorecido mientras estudia. De acuerdo al proyecto, mientras estudia, no tiene que desembolsar. Considerar que eso es una cuestión negativa para el estudiante obviamente sería un error, digamos, es una cuestión positiva de salud para los estudiantes. Pero choca con lo que ya Silvia acaba de abordar, de que la contrapartida de ese beneficio de que mientras estudia no desembolsa, choca con la realidad de que un número importante de jóvenes, una vez que egresan, terminan pagando mucho más que aquello que habrían pagado si hubiesen costeado directamente sus estudios o si lo hubiesen hecho a través de un sistema de ingresos. Entonces, la salida del sistema respecto de los estudiantes es una salida compleja, que hay estudios que apuntan a esos porcentajes que señala Silvia, entre un 20 y un 30, dependiendo de cómo lo considere, pero que implica más un desincentivo muy fuerte. Porque lo que ocurre con este sistema es que el incentivo a obtener mayores rentas y a declarar esas mayores rentas va a desaparecer. En la medida que tú declaras mayores rentas, tienes que pagar un impuesto mayor y por lo tanto te generan incentivos equivocados a la hora de entrar al mercado laboral. Desde el punto de vista de las instituciones, en algo aquí ya se dijo, genera serios problemas de viabilidad de ciertos proyectos educativos. Por la razón que el subsecretario explicó, y es que este proyecto descansa en la fijación de los aranceles. No existe FES sin fijación de aranceles. Y la fijación de aranceles sobre la base de los costos es por definición subóptima. Ustedes sabrán, estamos aquí en una facultad de Administración de Economía, por lo tanto lo saben muy bien, que un sistema de precios libres lo que hace es precisamente conectar la oferta con la demanda y usar los precios, entre otras cosas, como una señal de la característica de lo que se ofrece, la señal de precios muy relevante. Cuando tú fijas los precios, lo que haces es eliminar esa señal y apuntar a que un tercero, sobre la base de elementos difíciles de identificar, fije esa tarifa. Eso en Chile se hace exclusivamente en los casos de los monopolios naturales regulados. Cuando se fija la tarifa del agua potable, cuando se fija la tarifa de la distribución eléctrica. ¿Por qué? Porque naturalmente se generan monopolios y por tanto se fija la tarifa para evitar abuso en la posibilidad de gestión de ese monopolio. Pero las universidades son todo lo contrario a un monopolio natural. O sea, hay algo que define a una universidad, es la diversidad de sus proyectos. Si hay algo importante en las universidades, es que las universidades se distingan unas de otras. Si hay algo imposible de hacer, es fijar con precisión desde afuera el valor de la oferta de una universidad, que comprende no solo los costos, sino que también la empleabilidad futura de sus alumnos, el prestigio, un intangible tan difícil de evaluar. Y por lo tanto, ¿y qué es lo que ocurre? Que cuando tú fijas los precios sobre la base de lo que en el sistema tarifario chileno se conoce la empresa modelo, si aquí tú terminas aplicando una universidad modelo que tiene un efecto muy complejo en la calidad, en la diversidad, es una tendencia natural a la homogeneidad y tiene otros elementos difíciles, como por ejemplo una segregación del sistema. Algunas universidades, no todas, podrían perfectamente decidir no entrar al sistema precisamente porque entrar les significa un deterioro en sus proyectos y eso segrega entonces la matrícula. Y una tercera cosa es el elemento fiscal.
Entonces decíamos que esto es complejo para los estudiantes, es complejo para la calidad de las universidades y es complejo desde el punto de vista fiscal. Es cierto que si uno mira el informe financiero, aparece en el informe financiero de que atendió el mecanismo de recaudación, que sí yo considero un elemento virtuoso del proyecto. Este proyecto se financiaría, este sistema de financiamiento se financiaría. Ahora, tiene ciertas trampitas, porque se compara con la realidad del CAE. Ahora, si uno al CAE le aplicara la misma tasa de cobranza que le aplica al FES, el tema es bastante más discutible. Pero además, el hecho de que el FES tenga en la estructura financiera que tiene y que se basa en el cobro de un impuesto, creo que vamos a entrar después del tema del impuesto porque requiere un análisis adicional, sobre la base de este impuesto, lo que ocurre es que al no ser un crédito, esto es una cosa media latera, pero muy cortita, ustedes la van a entender muy rápido, la contabilidad fiscal se ve afectada. Y este proyecto de ley le pega por dos lados al fin. Le pega por la caja, porque hay que financiar a las universidades, hay que financiar la condonación de la que no hemos hablado, pero que hay un cierto consenso que una cuestión, como está planteada, razonable, pero hay que financiarla. Por tanto, hay que destinar recursos del fisco para financiar esa operación. Pero además, como no es un crédito, en términos contables, los egresos del fisco en esta materia se debiesen contabilizar por sobre la línea, como un gasto operacional. Mauricio, más experto que yo en esto lo podré explicar, pero como un gasto operacional. Y no por debajo, que es lo que ocurre cuando el fisco invierte. Si es un crédito, lo que pasa es que invierte, pero tiene una letra, la puede cobrar. Y por tanto, en términos de la contabilidad fiscal, queda por debajo. Y por lo tanto, la regla fiscal, el balance estructural, no se ve afectado. Y esto lo señalo porque hay un informe del Consejo Fiscal Autónomo que fue muy enfático en la necesaria revisión de la manera en que hoy día el fisco contabiliza parte de los gastos que hace el CAE y de lo fundamental que es definir si acaso los gastos del fisco en este proyecto FES van a ir por sobre o por debajo de la línea, porque si van por sobre, vamos a tener un déficit fiscal del orden de los 4.000 millones de dólares al año. Muchas gracias, Raúl. Bueno, voy a dejar al subsecretario que se haga cargo de que se ha levantado, pero igualmente quería preguntarle yo a todos los panelistas, ¿qué cosas creen ustedes que hay que mejorar ahora de este proyecto para que valga la pena que se apruebe? ¿O hay que aprobarlo y mejorarlo después? O sea, ¿qué es lo que cambiarían ustedes como para que le dé viabilidad en su aprobación? Pero lo dejo ahí, subsecretario, para que se haga cargo. Muchas gracias, decano. Bueno, son argumentos interesantes. Yo quisiera decir antes de pasar revista a todas los planteamientos que han hecho tanto Silvio como Raúl, que es importante rescatar lo fundamental. Yo valoro el consenso que hay. Primero, el consenso de la necesidad de tener otro sistema de financiamiento que no sea el crédito con la banca del Estado. Es un consenso que no fue sencillo, fue difícil, pero existe. Y luego un segundo consenso en que la solución a las y los endeudados actualmente debe contemplar algún grado de condonación. También es importante. Entonces, son dos cosas que yo lo. Luego, que tiene que haber un mecanismo de recaudación que es el mejor que podemos tener, que es el mecanismo de recaudación a través de la estructura del servicio de tesorería. Yo creo que eso son consensos claves y que permiten ya no. Dicho esto, yo creo que todos los elementos que han abordado tanto Silvia como Raúl tienen solución. O sea, tienen posibilidad de llegar a un entendimiento, porque el gobierno del presidente, y también nos ocurrió lo mismo en el escenario que reforma pensiones. Por supuesto que yo tengo mi propia, y nosotros el gobierno tiene sus propias convicciones al respecto. Pero llega un punto que no se trata solo de tus convicciones, sino que se trata de cómo un país puede integrar distintas visiones y sacar adelante para valorar estos consensos mixtos. De todas maneras, voy a referir algo. Separemos la discusión entre, digamos, lo que ocurre entre las personas y el fisco y luego el problema de las instituciones de educación superior, simplemente para poder ordenar la discusión. Respecto a la institución de educación superior, ha circulado mucho la idea de que vamos a empobrecer el sistema o de que el sistema se le va a incluir. Partió en 1.500 millones de dólares. Yo escuché versiones en prensa que le iban a quitar 1.500 millones de dólares al sistema de educación superior y yo le decía,
a las personas que hayan construido. Yo estaría, no estaría, si yo le quitara $1.500, los rectores no estarían, digamos, llamando a votar a favor del Consejo Rector del concurrido. El Consejo Rector llamó a votar a favor de legislar en la Comisión de Educación y llamó a votar a favor de legislar en la sala de la. Entonces uno puede decir, ¿cómo? Si las universidades pierden, tanto como llaman a votar a favor. La razón es la siguiente. Estos cálculos tenemos que sentarnos a hacerlo en detalle, no en base a lo que se denomina el arancel pizarra, algunos le denominan arancel real, pero aquí le damos estatuto de realidad, ¿no? Sin filosofía, sin lo real. Pero tú te metes en una página web, ustedes se meten, cuánto sale tal carrera, uno agarra eso, pero eso no constituye la base de ingresos que realmente tienen las instituciones, porque hay incobrables, hay becas internas. Entonces, si uno va a los estados financieros y reconstruye los ingresos que tienen las instituciones de educación superior a través de los programas que son compatibles con FES, uno lo que va a concluir es que no hay una merma, digamos que prácticamente el efecto de la reforma es neto, es decir, que no hay una merma de ingresos reales, toda vez que al concurrir el fisco con el financiamiento directo de las personas que tienen beneficio estudiantil actualmente, el efecto de detrimento desaparece para el sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Esto quiero hacerla, porque entonces esto es perfecto, no. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente la regulación de arancel tiene un efecto, claro, no puede replicar peso a peso los ingresos de las instituciones respecto a los aranceles que existen de manera histórica. Naturalmente produce situaciones diversas. Por ejemplo, una institución que tiene sus costos por abajo, que tiene un precio muy separado de sus costos, naturalmente que enfrenta un problema. Y al revés, una institución, por distintas razones, tiene aranceles bajos, pero tiene costos demasiado altos, la regulación los reconoce. Entonces, hay muchas instituciones, por ejemplo, que la regulación arancelaria, entre comillas, las beneficia. Esto ocurre en cualquier proceso de regulación. Y el hecho de que tengamos, digo, antes de pasar a los demás temas. Entonces, ahora, que si nosotros reconocemos desde el punto de vista del gobierno que este es un sistema, como se ha señalado, de financiamiento a las carreras de pregrado que se establecen en el sistema de beneficio estudiantil. Esto no constituye en sí mismo un cambio global al financiamiento. En Chile las funciones misionales de las instituciones no son solo docencia de premio. Las instituciones investigan, las instituciones se vinculan con el medio, y en eso Chile todavía tiene desafíos pendientes en materia de financiamiento. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Junto a la Corporación de Universidades Privadas, al Consejo Rector y a la Agrupación Vertebral de Instituciones Técnico-Profesionales, estamos construyendo un diálogo para identificar posibilidades de mejoras de este proyecto y de otros instrumentos que permitan al país avanzar en un mejor financiamiento de estas funciones misionales a través de los instrumentos colectivos o la creación de otros. Esto esperamos resuelva el problema o se aproxima a resolver en las condiciones que tiene Chile en el país hoy día. Las necesidades de la institución de educación superior en la función regulada. ¿Por qué esto no se puede resolver simplemente por un esquema de copago? Porque los recursos del copago están, al igual que los recursos fiscales, bastante a tope. Chile tiene aranceles bastante altos en la experiencia comparada, que las familias ya están en condiciones de seguir concurriendo. De hecho, ustedes lo pueden observar, nosotros estudiamos los estados financieros uno a uno de las instituciones, vemos poco espacio para los aranceles. Nosotros lo decimos nosotros, la Superintendencia de Educación Superior hizo un estudio, consultó a las instituciones de educación superior que reconocieron que efectivamente no hay mucho espacio para seguir subiendo aranceles. Entonces, ¿estamos disponibles entonces a modificar aspectos de financiamiento, a fortalecer los instrumentos? Sí. Y aunque no nos gusta, ni creemos conceptualmente en ello, están disponibles a discutir el copago también, y esto lo ha dicho el ministro. Estamos conversando con el sistema y no tenemos, y estamos disponibles a ese nivel. Permítame un minuto nomás. Entonces, estamos disponibles a discutir modificación al proyecto que dejen, entre comillas, resuelto o en vía de solución en los problemas de las instituciones. Pero lo que no podemos, no estamos obligados, y ahí vamos al segundo punto, que es el sistema de precios que mencionaba Jesse. La decisión de que la educación superior es un sector regulado no la tomó este gobierno, la tomó este país al aprobar la ley 21.091 de educación superior en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con un acuerdo político de las principales coaliciones, tanto en el momento de gobierno como de oposición. Y ahí se estableció
que tenía que ser un sector regulado, porque no estoy haciendo una refutación en general al sistema de precios de mercado. En otras áreas de la economía no hay ningún inconveniente. Yo no quiero hacer de estos debates de naturaleza ideológica. Solo decir que en educación superior, efectivamente, la fijación de precios espontánea lo que producía es que teníamos rentabilidades hipotéticas en el momento de formación de precios, que luego no se expresaban en la realidad por los problemas estructurales que reconoce el propio estudio del desempleo de la Universidad de Portal. Entonces, tengo instituciones hoy día que tienen arancel equivalente a tener instituciones de 7 años de acreditación, equivalente, mismo arancel, pero tú te metes a mifuturo.cl y ves la remuneración de esos estudiantes en el futuro y son completamente distintos. Entonces, ¿qué estoy pagando? Cuando pago ¿qué estoy pagando? Voy a una universidad de 7 años de acreditación, me meto a mifuturo.cl. Por supuesto que existe el capital cultural, yo no quiero de esto, insisto, no quiero hacer un debate ideológico. Sí, hay implicaciones para mí, pero lo que quiero decir es que el fisco ni las personas están obligadas a tener un arancel, a tener que concurrir con un arancel del mismo monto y muchas veces superior de una institución de excelencia, cuando la institución es diferente. Es todo lo que estamos diciendo. Y esta decisión, insisto, la tomó el país y me parece del todo razonable. Y respecto del problema, cuando termino, después me duele de las cosas también. Está bien, está bien. De las cosas. Bueno, también. Sí, y reiteraría la argumentación de por qué en general práctico esto no puede ser que hay una discusión conceptual entre crédito e impuesto. Yo no quiero entrar ahí porque creo que no es necesario. Tendré mi opinión, yo estoy a favor de la educación gratuita y siempre lo estaba. Pero un impuesto subsidiario, Yo diría, bueno, no, yo no lo digo yo, lo dicen, porque hay expertos que opinan de distintas maneras. Yo diría que no, ¿y por qué no? Que no es obligatorio, porque hay una relación clara y porque hay una relación de proporcionalidad, que pasa que a través del tiempo, entre la cantidad de tiempo que tú estudias y luego la cantidad de tiempo que tú retribuyes. Pero, ¿por qué no? Porque como tenemos un esquema de aranceles basado en costos necesarios razonables y la rentabilidad no concurre en la formación de ese monto, sino que hay un proceso de levantamiento de costos, la dinámica del crédito pierde sentido social. Ahora, lo que establece Cifra es real. O sea, el problema que usted ha planteado existe. Son pocos casos. Son gente que tiene altos ingresos en relación al resto, pero existe. Y por eso el gobierno introdujo una primera propuesta, que es un tope, pero el gobierno está disponible a rediscutir esos parámetros. Está disponible, incluso, es más, en la respuesta que hace Hacienda, donde también responde a lo que plantea Raúl, porque esto se puede considerar bajo la línea, y toda una argumentación que hace el Ministerio de Hacienda, hoy día sale una carta del director del Centro de Estudios de la DIPRES, respecto de por qué esto está bajo la línea, porque hay expectativa de recuperación. El gobierno está disponible a realizar eso al punto que simuló el escenario de, no recuerdo si exactamente 1.5 o 2, o aún así generaba ahorro. ¿Por qué? Que la fortaleza fiscal de este proyecto no está en que pocos paguen mucho, sino en el sistema de recaudación de la totalidad de los casos. Ahí reside su capacidad de recuperación. Entonces, dicho eso, el gobierno está en disposición de sentarse y trabajar de tal modo que no existan estos casos que se plantean que esto es terror. Entonces, creo que tenemos las condiciones para llegar a acuerdos y sacar adelante esta reforma. muchas gracias, subsecretario. No. Siempre la misma pregunta. ¿Qué harías tú, qué modificarías para que este proyecto se apruebe y se apruebe una cosa? Pero antes, esta discusión de crédito versus los impuestos, perdón, esta iniciativa de impuestos, porque tú mencionabas crédito en vez de impuestos. ¿Es esto un impuesto? Partir con eso, muy brevemente, porque A ver, en la discusión internacional se llama impuestos actuados a un precio, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Al Estado que pague la universidad y luego te cobra voluntariamente, porque tú lo adquiriste, ¿verdad? Un X porque es una proporción de tu sueldo. Es exactamente esto. o sea, para ti esto es un impuesto. O sea, el impuesto trasladado se define así, que se ha implementado en los poquísimos países que se ha implementado, ¿verdad? Ahora en Chile hay una discusión de si el impuesto puede ser focalizado o no, etcétera. Esa es otra discusión, pero en términos así conceptuales a nivel internacional se llama impuesto trasladado a este fondo revolvente que se puso en Chile. Pero lo mismo, el nombre. Yo creo que lo que es importante al final es en qué consiste el mecanismo, ¿verdad? Yo creo que si se hacen 4 cambios a este proyecto, yo creo que sería Tenemos algo todos positivo. No, no. El primero, Vamos a hacer cambio.
El primero es eliminar la prohibición al copago. A mí me parece fundamental eliminarla. Creo que los precios entregan información, pero más allá de los precios, miremos lo que está pasando hoy día en Estados Unidos entre esta disputa de poder entre las universidades y el Estado, ¿verdad? Las universidades más poderosas, con los fondos más grandes, incluso Harvard, se está doblegando ante el poder del Estado. ¿Qué pasaría en Chile si las universidades o las instituciones de educación superior pasaran a depender en un 90% de fondos fiscales? Va a depender del gobierno de turno. Si el gobierno de turno baja, ¿verdad?, los montos, o si Chile entra en una crisis, ¿verdad?, no tenemos otros recursos. O sea, el copago no solamente permite financiar y dar sostenibilidad financiera para las instituciones de educación superior, sino que además garantiza su autonomía. Y yo creo que es muy importante, especialmente en épocas tan polarizadas como la que estamos viviendo. Así que partiría por eso. Segundo, fijaría un límite variable, un límite máximo de pago, pero variable en función de los años en que se obtuvo el beneficio, de manera que sea justo y equitativo. Eso es el segundo vez. Primero es eliminar el fondo revolvente o impuesto graduado y pasarlo a un crédito con una tasa de interés, ¿verdad?, del 2%, contingente en el ingreso, con todo lo que tiene los mismos beneficios que tiene el actual FES, ¿verdad?, de que las personas que ganan menos del sueldo mínimo están exentas de cargo, con tramos, ¿verdad?, crecientes hasta un máximo de X% del sueldo, ¿verdad?, por el número de años que el estudiante recibió el beneficio. ¿Por qué creo que es mejor un crédito que este impuesto a los graduados en el fondo revolvente? Y lo que dice lo que dice la discusión internacional, ¿verdad?, de que el crédito es mucho más equitativo, porque recuerda que todos paguen de forma equitativa. El que no tiene no va a pagar, y el que tiene mayores ingresos y tiene la posibilidad va a pagar, pero no va a pagar una tasa de 17% o una tasa de 20%, ¿verdad?, sino que va a pagar una tasa igual para todos. Me parece que en ese sentido es mucho más equitativo. Y eso obliga, ¿verdad? Como entonces ahora estos poquitos que van a pagar mucho, porque sí van a pagar, porque según el informe de la RAIN, decía que el 60% iba a pagar menos que lo que había gastado el Estado. Por lo tanto, si se paga menos, alguien tiene que pagar ese excedente, ¿verdad? Y si entonces cambiamos, ¿verdad?, la forma en que distribuimos cómo se financia esto, tenemos que revisar los parámetros del 8%, creo que ahí se puede revisar para que sea sostenible fiscalmente. Y por último, pondría incentivos a la titulación oportuna. Yo entiendo que los mecanismos de financiamiento para los estudiantes tienen que cumplir esa función, que uno no puede llenar de miles de objetivos. Pero en Chile tenemos un problema muy grave que tiene que ver con la tasa de titulación oportuna y la tasa de retención. Para que se hagan una idea, la Universidad de Chile, las carreras de 5 años en promedio tienen una tasa de titulación oportuna, una tasa de titulación de 50% por sobre la duración nominal. Si una carrera de 5 años, en promedio, los alumnos se demoran 7,5 años. Eso no es. Y este proyecto, para el primer año de retraso, no tiene ningún costo para el estudiante. O sea, el estudiante se demora un año más o termina el tiempo, no hay ningún beneficio para el que termina el tiempo y no hay ningún costo para el que se demora un año más. Yo creo que hay que meterle algún incentivo para abordar ese problema, que es un problema del sistema y que hace que sea muy caro para los estudiantes en Chile. Muchas gracias, señor ministro. Raúl Figueroa, ex ministro. Oye, en la misma línea, para ir complementando algunas cosas que no repetí. El tema de si es un crédito o es un impuesto es mucho más que una simple discusión teórica. Tiene impactos relevantes en el diseño. Y tiene impactos relevantes también en una cuestión que, al igual que el subsecretario, sin ánimo de ideologizar el debate, tiene impacta en la forma en que entendemos el sistema de educación superior. Que son las siguientes. Primero, es muy importante distinguir entre lo que es un financiamiento institucional y lo que es un financiamiento a los estudiantes. El crédito es, por definición, un sistema de financiamiento al estudiante. En términos económicos, un financiamiento a la demanda. La relación del fisco es con los estudiantes. Les presta la plata a los estudiantes. Los estudiantes se obligan con el fisco a retribuirlo. Hoy día con los bancos, y si no es con el banco, con el fisco. Una relación directa. Y por lo tanto, es coherente ese sistema de financiamiento de la demanda con las características de nuestro sistema de educación superior. Esencialmente diverso, una provisión mixta muy fuerte. Privada, pública, de todo tipo, etc. Entonces, ahí hay una cuestión de verdad. Ahora, ¿por qué es importante distinguir, más allá de una cuestión conceptual?
Porque cuando se trata de un financiamiento institucional, el nivel de control que empieza a tener el fisco respecto de quien recibe el financiamiento es mucho más fuerte. Cuando es el financiamiento a la demanda, el control que tiene el fisco es súper simple. Yo le presto la plata y por tanto yo me tengo que cerciorar que esos recursos llegaron efectivamente al lugar al cual estaban destinados, la institución de educación superior, a pagar el arancel. Cuando el financiamiento es institucional, empiezan a regir otras lógicas de control. No solo los aranceles, que ya lo hemos conversado, también las vacantes. Este proyecto fija las vacantes por cargo. Y lo que Silvia mencionó, que me parece muy atractivo para este debate, cuando las instituciones son altamente dependientes del financiamiento fiscal, son también volubles a los caprichos de la autoridad de turno. Yo, el público conocido, soy una persona de centro derecha. Hoy día el presidente de Estados Unidos es una persona de derecha, está cometiendo aberraciones enormes en lo que se refiere a su relación con el sistema de educación superior. O sea, no es una cuestión de que la derecha no intervenga, de izquierda se intervenga. Interviene que quiere cuando tiene la posibilidad. Eso es muy peligroso. Y la altísima dependencia de las universidades respecto del financiamiento fiscal abre la puerta para que el que quiere intervenir eventualmente lo puede hacer. Y en el caso de las universidades privadas, como esta, creo que es muy interesante porque ustedes saben que hay universidades en Chile que tienen financiamiento por aranceles, pero además tienen financiamiento fiscal. Las estatales y algunas de las del CRUCH. Hay tres universidades que están en el CRUCH, que están invitadas a la misma mesa, pero no ponen el mismo pan. Y no reciben ese financiamiento adicional. En promedio, el 85% de todos los ingresos de una universidad privada viene exclusivamente de los aranceles. En promedio, el 45% de los ingresos de la universidad estatal viene de los aranceles. De las del G9 anda por ahí con el 50 ya. Entonces, la altísima dependencia tiene un impacto. Eso es una cosa que quería plantear. Lo segundo, si hablamos de un impuesto, esto es más para la escuela de derecho, pero pueden compartir ahí con sus compañeros de derecho. Tiene implicancias jurídicas que son muy relevantes. Porque si es un impuesto, tiene que adecuarse a las reglas constitucionales de los impuestos, que son fundamentalmente dos. La Constitución establece claramente que los impuestos no pueden ser, que hay una igual repartición de las cargas públicas y que no pueden ser expropiatorios. Y cuando tenemos algunos beneficiarios que terminan pagando menos y otros pagando muchísimo más, se genera un desequilibrio en la carga fiscal respecto de las personas, que a mi juicio se traduce en un vicio constitucional de esta iniciativa. Y junto con eso, la Constitución también establece otra restricción, que es el principio de no afectación de los tributos. Tú no puedes legislar recaudando un tributo diciendo de que la plata que vas a recaudar se va a destinar a un fin específico. Y aquí volvemos al tema de la contabilidad. Lo que responde el fisco hoy día para decir de que esto va debajo de la línea es porque dice, vamos a recibir la plata y la vamos a pagar directamente. Bueno, si hacen esto, están declarando que están vulnerando el principio de no afectación de los impuestos. Es interesante esto, no es para resolverlo acá, es de otro ámbito, pero es importante. Y lo tercero, es cómo se podría arreglar. Yo también sé que esto se puede arreglar. Creo que la manera era separar el problema. Primero, no confundir la economía política de... Como hay una condonación en la que, bueno, estamos de acuerdo, pero hay una condonación que es razonable y que hay que trabajar en ella. Hoy día, todo el impulso político está en, no me importa tanto que lo que está dentro del proyecto porque estoy a favor de la condonación. Y por lo tanto, a mi juicio, para tener un debate verdaderamente serio en el Congreso, debemos separar la condonación del resto del proyecto. Y si queremos juntarlo, hablemos de la condonación e incorporemos de inmediato mejoras a un sistema de crédito, que podrían pasar, por ejemplo, en eliminar a la banca, que sea el fisco el que a través de alguna de sus agencias o una agencia de moneda que se cree para esos efectos, preste directamente, en tener un sistema de crédito que tenga una contingencia de ingreso más adecuada, similar a lo mejor a la que plantea el FES, un sistema de crédito que sea un crédito y que tiene, y bueno, esto perdón que vuelva una cosa respecto a que hay impuesto. La virtud para estos efectos de los créditos es que se extingue el crédito cuando se salda la deuda. Entonces, lo que Silvia ha señalado, es que hay un porcentaje de personas que pagarían mucho más. Si tú tienes un sistema de crédito, eso simplemente no pasa. Porque una vez que paga tu deuda,
esta se extingue. Incluso podría prepagar. Por ejemplo, con el FES es imposible prepagar porque no hay un crédito, no hay una. Los que tengan un crédito acá, uno tiene su tasa de desarrollo, entonces sabe perfectamente cuánto la cuota, a cuánto va de capital, a cuánto va de intereses, etc. Entonces, hay mecanismos separando con donación y mejoras del crédito y hablar aparte, en otro momento, en otro contexto, de cómo vamos a resolver las otras dificultades que tiene el financiamiento de nuestro sistema de educación superior, incorporando investigación, vinculación con el medio y otros elementos. Muchas gracias, Raúl. Yo tenía dos preguntas, pero vamos a alcanzar a hacer una. Una pregunta era, bueno, Mario Marcel, oh, dos veces acá y es como que le quitan ahí a Messi, a un equipo y cómo afecta eso la relación en el Parlamento. Pero la pregunta al final, con la que me quedo es, uno lo que quiere, aquí yo veo a mis alumnos y alumnas con mucho amor, yo digo, el mérito, el esfuerzo, la movilidad social, eso al final es lo que uno quiere, o sea, nosotros decimos la UDP, queremos diversificar las élites. Entonces, ¿cómo este proyecto, qué hay que cambiar este proyecto para que contribuya a eso, efectivamente? Yo dejo esa pregunta como cierre ahí el statement final, su secretario y los demás panelistas, y le agradezco también su presencia. Sí, o sea, ya. Bueno, de nuevo, son difíciles los planteamientos, pero yo diría que con el espíritu constructivo, que estoy seguro que todos tenemos, vamos a llegar a puerto. Respecto a lo que planteaba Silvia, el gobierno está disponible a conversar el problema del aporte privado de los pagos. Yo quisiera hacer una aclaración allí, ¿no? Que hay países donde no hay pago y nadie cuestiona su autonomía de la institución educativa superior. Por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra. A nosotros nos interesa, que están acá en este seminario. Nosotros durante mucho tiempo hemos luchado para que una persona pueda estudiar sin que importe el tamaño de su billetera. No importa en el momento cuando entra, no importa en el momento en que estudie. Eso ha sido difícil en Chile. No ha sido sencillo. Y nos gustaría poder alcanzar ese logro histórico que otros países han alcanzado. Pero si no, nos gustaría también clarificar que esto remite a las necesidades o situación económica del país en un momento que no puede satisfacer las distintas funciones misionales con más gasto público, pero no quisiera yo que quedara la idea de que está en la autonomía. ¿Por qué? Las metas de independencia en los de los recursos fiscales ya existen, porque tanto la gratuidad como el CAE son por lejos los principales ingresos de la educación superior, son recursos fiscales. Lo que ocurre es que los recursos fiscales no están declarados de manera explícita como recursos fiscales, que lo pasa con el CAE, porque el CAE, los bancos colocan los recursos y luego hay un sistema de, como la morosidad es alta, se concurre el fisco con las garantías, y ahí sí el Consejo Fiscal Autónomo es un informe y eso tenemos que revisar cómo se ha contabilizado hasta ahora, precisamente durante este gobierno tenemos que enfrentar ese problema. Entonces, tenemos que enfrentar el siguiente desafío que es real. Como un sistema mixto de alto nivel de dependencia de recursos públicos garantiza la autonomía de la institución. Y acá yo quisiera decir lo siguiente. Nosotros estamos de acuerdo con que las instituciones sean autónomas porque eso le da riqueza al país. Cada tradición intelectual tiene una cosa superior. Estuve, por ejemplo, en la inauguración del año académico de la Universidad Global, que tiene su tradición intelectual. He estado, por ejemplo, en la Universidad de Inglaterra, he estado en las universidades públicas. Eso no está en cuestión. Y si algo hay que hacer en este proyecto de ley para dar aún más seguridad a eso, no tenemos inconveniente en hacer. La regulación arancelaria no está determinada en la discusión presupuestaria. Por lo tanto, lo que hace el FES es precisamente garantizar que no es la voluntad del gobierno de turno lo que determina la Corte de la Educación Superior, sino una política del Estado. El crédito para del Estado depende de que los bancos liciten y para que concurran a la licitación. Falta, para que hoy día el sistema tenga un gran financiamiento, que el Banco Estado no quiera participar del crédito para vender. Eso puede ocurrir hoy día, puede ocurrir hoy, y quizás muchos de ustedes no van a tener financiamiento. Con el FES, eso no puede ocurrir, porque hay una política del Estado, precisamente con una regulación que no está sometida a la discusión
presupuestaria. Acá yo no puedo estar más de acuerdo con resguardar la autonomía de las instituciones. ¿Cuál es el problema del fondo? Y yo diría no ideológico, sino de práctico respecto al problema del crédito, porque creo que, bueno, he planteado porque esto del pleno práctico no puede ser un crédito, pero si el problema es, o sea, acá no hay un inconveniente, como decía Silvia, con que hay gente que pague menos, producto que tiene menos ingresos. O sea, no tenemos un inconveniente con eso. Nuestro inconveniente es con las personas que, si les va bien en la vida, tienen alto ingreso. Ok, regulemos eso. Ningún problema. Nos sentamos y trabajamos una cuenta porque todo peso, y esto es verdad también lo que se señala, todo peso que no entra por esa recaudación tiene que ser subsidio público. Eso es, hay un trade-off. ¿Entendemos? Hay un trade-off. Pero no tenemos ningún problema. Nos sentamos y lo resolvemos. Y respecto a la separación del proyecto, nosotros hemos planteado, tal como el proyecto, de hecho, que presentó el proyecto el gobierno anterior, que la solución al stock y a, o sea, a las personas que están endeudados hoy, como a los futuros estudiantes, tiene que ser en su arquitectura común. Esto es común tanto el proyecto que presentó el presidente Sebastián Piñera, que también tenía algunos elementos mucho más suaves de condonación, pero también lo tenía, como el que presentó la presidenta Bachelet. Tenemos aquella restricción, pero estamos en disposición de revisar los aspectos que se requieran del proyecto y esto solo con esto termino, disculpen que me pero todas las preguntas son difíciles. Acá no podemos olvidar lo siguiente, yo entiendo que hay una concepción de cuánto informan los precios a un determinado mercado. La entiendo y la respeto. Lo que yo pido es lo siguiente, también en el sector grande del país, en el cual yo me inscribo, que cree que no debiera haber precio, que la educación debería ser pública, gratuita, es lo fundamental, sin que eso usted que sea un sistema mixto. Y lo que tenemos que hacer es sentar y trabajar, y no nos vamos a convencer mutuamente de eso, que es rico que existan esas diferencias en un país. Pero eso no da. Y no da la tramitación, ¿cómo la ves? Si tenemos conversaciones como esta y la tenemos con la institución de educación superior, estamos disponibles a hacer la modificación del proyecto para que salga. Yo creo que va a salir durante el gobierno del presidente Boric. Y se dijo mucho que la reforma de pensiones no iba a existir. Existió. ¿Por qué? Porque todos sabemos que lo que acabamos de decir por el tema del CAE, basta que el Banco Estado no quiera participar, y de hecho hay momentos que no ha querido, y hay que oficiar y hay que pagar el 4% de sobre el precio para que lo haga. Es algo que puede ocurrir en cualquier momento, es decir, el CAE no tiene mucha proyección en el corto plazo. Muchas gracias, secretaria. Silvia, por favor, ahí cierre. Sí, yo creo que todos nos gustaría que la educación fuera gratis. Y el tema es que los recursos son escasos y hay prioridades. Y nuestra vacuna todavía no es universal, verdad y gratuita. Lo mismo con la educación en la primera infancia. Sabemos que los datos sociales que tiene aquí. Sobre el mérito. Cuando uno mira las tasas de acceso a la educación superior, Chile tiene la tasa más alta de alumnos de los primeros dos perfiles de ingreso, ¿verdad? Es mayor la tasa de acceso a la educación superior que en Argentina, donde es gratuita, que en Brasil, que es gratuita, y que en el resto de la región. Incluso en Chile, los alumnos del primer quintil de menores ingresos, ¿verdad?, tienen mayor acceso a la educación superior que la demás. ¿Ya? Pero ahí está la trampa. Bien, acceso. Tenemos un problema real en el sistema de educación superior que tiene que ver con la tasa de titulación. Hay instituciones que tienen una tasa de titulación del 20%. Del 20%. Y eso es carísimo para el Estado, porque lo más probable es que un alumno que no termina su educación superior, ¿verdad?, va a ser moroso y no va a poder pagar el costo de su estudio. Y además, un costo para ese estudiante. Perdió tiempo. El mercado no lo retribuye por ese estudio incompleto y además queda endeudado. Tenemos un problema. Y a mí me parece que ahí sí necesitamos regulación. Y por lo tanto, ¿qué hacemos con el mérito? ¿Cómo hacer un sistema que efectivamente le dé la oportunidad a los jóvenes que tienen las condiciones para ingresar a la educación superior a estudiar, pero por otra parte también cuidar, ¿verdad?, de que no tengamos instituciones con un 20% de circulación, donde muchos jóvenes entran por esa institución y terminan, ¿verdad?, endeudados, perdiendo tiempo y sin haber titulado. Y además por la deuda que tiene. De todos los alumnos que han venido, alumnos y alumnas que han venido acá van a pasar y van a llegar. Es muy cierto lo que dice Silvia, es totalmente de acuerdo. Estamos trabajando en eso, no puedo dar los detalles. Sí, bueno, porque después tiene que partir también ahora. Sí, exactamente. Pero solo para seguir la línea de la pregunta inicial, bueno, el consenso es absoluto en que educación es una palanca de movilidad social
prácticamente como ninguno otro. Por eso tenemos que cuidar nuestro sistema. Por eso los recursos fiscales, que como bien se ha dicho acá, no abundan, pero incluso tienen que invertirse ahí donde esa inversión genera mayor rentabilidad social. Tenemos cobertura plena en muchos colegios, tenemos lo que académicamente se llama una cobertura universal en educación superior, tenemos un déficit de cobertura en jardines infantiles, específicamente entre 2 y 4 años. Por lo tanto, ahí debe estar el esfuerzo fiscal a mi juicio. ¿Para qué? Para conseguir esa anhelada o acelerar esa anhelada movilidad social. Y lo segundo es que la riqueza de nuestro sistema de educación superior está fundamentalmente no solo en su cobertura, sino que en su diversidad. Tenemos que cuidarla. Porque si hay algo relevante, es que efectivamente los jóvenes tengan espacios donde poder escoger para desarrollar su vocación y por esa vía enfrentarse al futuro y aportar al país. Y mi inquietud es que proyectos como este, como está diseñado, pero no se corrija, ¿cierto?, genere lo contrario. Genere, en definitiva, incentivos fuertes a las instituciones que se ven asfixiadas por el financiamiento a cerrar algunas carreras, a limitar las vacantes de algunas carreras, porque resultan esas carreras que por la fijación de precios dejan de ser viables y por tanto la oferta académica, en vez de enriquecerse, se empobrece. Y por otro lado, atendía a las mismas restricciones de este modelo propuesto, existen algunas, no muchas, pero creo que esto hay que ser maximalista, digamos, pero basta que un par de universidades decidan no entrar, para que esas universidades, por el hecho de no entrar a la lógica de financiamiento subsidiado por el Estado, queden absolutamente al margen de la posibilidad de ser escogidas por alumnos talentosos de mayores niveles de vulnerabilidad. Y eso es un atentado a la meta, a la movilidad social. Oye, quiero agradecer a Darío Diana, al ex ministro Rojas Silvia Seguirre, una discusión con, yo diría, con perspectiva de futuro y muy rica. Obviamente nos agotamos los temas acá, yo quiero darle un gran aplauso. Nos tuvimos en la Facultad de Administración y Economía de OSEC, de la Escuela de Administración Pública, ¿verdad? Darle las gracias por haber estado hoy acá, al igual que los estudiantes, en virtud del tiempo. No alcanzamos a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Porque sabemos que también tienen ustedes otros ramos. Pero quiero invitar a Juan Bravo, ¿verdad?, director de OSEC, y a Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública, a hacer entrega de unos presentes a nuestros invitados. No, no.